Importante. Los padres, aunque no vivan con nosotros, nos van a determinar. Si nosotros emocional y energéticamente tenemos una relación distante con nuestros padres, la emoción va a ser absoluta y totalmente dominante. ¿Qué quiere decir esto? Yo como hijo tengo carencias que todos nosotros tenemos en relación a nuestros padres, y esas carencias, si no las solucionamos a tiempo, lo que van a hacer es ser trasladadas a las relaciones que yo tengo, a las relaciones vinculares que yo tengo. Y las relaciones vinculares van a ser normalmente mis relaciones de pareja y mis relaciones con mis hijos. No se traduce una relación inadecuada con mis padres, por ejemplo, a mis hermanos. Con mis hermanos en general, lo que yo voy a hacer, puedo reconocer a mis padres en ellos, pero lo que voy a tener con ellos es más bien una relación vincular muy fuerte de cara a mis padres, y voy a tender de manera inconsciente o consciente a generar vinculaciones. ¿Qué quiero decir con esto? No, vinculaciones no, disculpen. A generar grupos. O sea, yo como hijo, si tenemos 7 hermanos, voy a aliarme o voy a unirme de manera inconsciente o consciente con aquellos hijos que tengan mis padres que opinen parecido a mí. ¿Qué sucede con los vacíos que los padres nos dejan y cuánto nos afectan en nuestra vida? Denme un segundo. Primero que necesitamos entender es que nuestros padres no nos dejan vacíos. Eso es parte de todo el mito psicosocial, porque nuestros padres no nos dejan vacíos por varias cosas. Si ustedes han entendido o han construido o han caminado el proceso del curso de milagros, por ejemplo, para nosotros en el curso de milagros, nosotros sabemos que todas las experiencias de vida que tenemos no son necesarias vivirlas, pero de todas maneras nos metemos en estas relaciones que en el curso de milagros se llaman relaciones especiales, porque buscamos ser atendidos y cuidados por nuestros hijos, y nuestros hijos buscan ser atendidos y cuidados por nosotros. Entonces, y buscar eso es el especialismo. Es lo que hace que mis relaciones sean especiales. Esas relaciones especiales, así lo habla el curso de milagros, hacen que yo proyecte sobre ellos expectativas que me pertenecen a mí y que por supuesto ellos no van a llenar, y al no llenarlas ellas y ser mis expectativas, yo puedo responsabilizar a ese otro que está allá afuera de lo que yo no he sido capaz de gestionar. Esto se traduce en la práctica en que, por ejemplo, si mi madre o mi padre no me quisieran o no tuvieron conmigo una relación vincular importante, me abandonaron, me dieron una adopción, se fueron, yo comienzo a responsabilizarlos, y eso quiere decir, pongo en ellos mi expectativa de que sean una relación especial, porque yo tengo la loca idea de que deberían haber sido de otra forma totalmente diferente, y entonces pongo en ellos ese deseo, esa vinculación, esa necesidad, y al ponerla en ellos, como sé que ellos no lo van a satisfacer, tengo la justificación para andar por la vida con carencias y necesidades que además voy a dárselas a endilgárselas a otro ser humano que va a ser mi esposo, mis parejas, mis compañeros de trabajo, mis jefes. Esa es la relación, o esa es la importancia que tiene la relación con nuestros padres. Nosotros necesitamos sanar nuestra relación con nuestros padres. ¿Es real o es imaginario el vacío que nuestros padres dejan? Es real y es imaginario. Es real porque nosotros lo vivimos como real. Es imaginario porque si nosotros conocemos
la inteligencia superior y creemos en la inteligencia superior como un orden superior, en realidad todos estamos en esta obra de teatro desempeñando papeles para tratar de aprender de ellos y que de ellos yo pueda coger el mayor aprendizaje para mi crecimiento y mi liberación y poder volver a casa. ¿Qué significa volver a casa? Volver a la unidad. Entonces, la figura del padre como padre y la figura de la madre como madre dejan o pierden ese brillo que en nuestras sociedades es tan alto y dejo de cargarlos a ellas, a ellos, con las expectativas que yo como individuo tengo sobre lo que ellos deberían haberme dado y con mis propios faltantes y justificarme a través de ellos de lo que yo no he podido enfrentar en mi vida. Entonces, esa es la razón por la cual es imaginario, porque yo no necesito pasar por ahí. Si yo me diera cuenta que solamente y aceptara en mi ser que solamente soy hijo de la inteligencia superior, entendería que ellos están cumpliendo una función en este plano de dualidad, pero también entendería que ellos no me pueden dar lo que ellos no tuvieron. Esa es la parte, y hago comillas y las abro, esa es la parte en esta dualidad que pareciera real. La verdad es que ninguno es padre y ninguno es hijo y todos somos una unicidad con la inteligencia superior. Sin embargo, que esa unicidad sea mi verdad y sea mi realidad, no me mantiene exento de estar viviendo en esta dualidad y en esta dualidad tener carencias y faltantes que en mi vida diaria yo me he creído yo he tenido y generado la creencia de que mis padres deberían cambiar algo para que yo pudiera estar mejor. Gran parte del trabajo que nosotros hacemos aquí en Satori y en casi todos nuestros cursos se vienen dando a partir del hecho de que nuestros padres no tienen que cumplir, no tienen que llenar ninguna carencia. Esta no es una buena noticia para la mayoría de los seres humanos, porque los seres humanos se encadenan a sus padres a través del amor y a través del odio, aunque no lo reconozcan así, o a través del dolor y del sufrimiento. Si yo pudiera extrapolarme y desarrollar o colocarme en el lugar del observador y tener y desarrollar ese observador hasta el lugar a donde yo pueda ver el esfuerzo que hicieron esos seres humanos que amorosamente prestaron su cuerpo para que yo tenga este vehículo en el que viajo y los limpio, les quito toda responsabilidad sobre mis quereres y por el contrario los hago responsables de las cosas maravillosas que sí me dieron, entonces mi relación con ellos y mi relación conmigo sería diferente. El tema es que socialmente tenemos arquetipos que son totalmente dominantes y esos arquetipos se han ido bajando en todos los estratos emocionales, mentales, físicos, hasta llegar a ser condicionantes para nosotros muy dominantes. Y dentro de esos arquetipos están la mujer, el hombre, el comportamiento de la mujer y el hombre, el comportamiento de la madre, el comportamiento del padre y el comportamiento del hijo. El comportamiento de la madre está asociado casi nada al arquetipo de la Virgen María. Eso es en Occidente. En Oriente hay algunas figuras bastante dominantes. Se me olvidó el nombre de la versión femenina de Buda, se llama Kuan Yin. Kuan Yin. Está el arquetipo de Kuan Yin. Lakshmi. Ajá, Lashna también. Está en Hawái, está Madame Pelé. Son arquetipos de mujeres. Y además hay otros arquetipos para abajo. Son arquetipos de mujeres fuertes, dominantes, responsables, encargadas de resolver y restaurar los equilibrios hacia su punto más importante. Esa es la característica de la Virgen María, donde hay básicamente una negación de la individualidad y de la necesidad
o del reconocimiento de mis necesidades en pro de los hijos. Y esto lo hablo desde la sombra, el mensaje de la Virgen, de Kuan Yin, de Madame Pelé, de Ashna, son otros mensajes, lo que hay detrás. El mensaje espiritual que hay detrás de esa figura es totalmente diferente, es más, el mensaje de una energía femenina, que es la energía amorosa, la que une, la que atiende, la que respeta, no la que invade. Pero este arquetipo, visto desde un lugar diferente, se vuelve un arquetipo profundamente complejo y un marco de referencia profundamente alto. Es importante que ustedes piensen en el arquetipo de la Virgen como esta mujer sacrificada, santa, casta, buena, que se niega a sí misma y a sus deseos y que puede y tiene la capacidad para entregar a su hijo al servicio de la inteligencia superior sin chistar, sin rebelarse, sin hacer ninguna de estas cosas. Entonces, las mujeres venimos al mundo y aquellas que decidimos ser madres, inevitablemente, más allá de que lo queramos o no, inevitablemente si estamos en Occidente, este arquetipo va a dominar nuestra vida y si además somos practicantes de algunas de las religiones católicas o cristianas, ese arquetipo va a ser todavía muchísimo más fuerte. No es permitido a ninguna de nosotras como mujeres reconocer nuestras emociones y nuestros sentimientos en el momento ni de la maternidad y menos del parto. Ya vamos a hablar un poquitito más en detalle de esto. Por otro lado, si estamos en Oriente, el modelo de Kuan Yin es una mujer de una fuerza, de una energía amorosa, dulce, pero profunda y absolutamente castigadora, sacrificada y fuerte, al igual que Madame Pelé para los hawaianos, una mujer poderosa, fuerte, con un gran poder creador, con una gran energía creadora, pero castigadora también cuando no hace las cosas como ella considera o ella quiere. Entonces, estos arquetipos de control, de dominación, de fuerza, de poder, de sacrificio, son los arquetipos que las mujeres y las mujeres madres tenemos en la base de nuestra formación. Nosotras, de una u otra manera, hemos cogido ese arquetipo y nos hemos parado sobre él, al punto de que en el inconsciente colectivo, nuestros hijos que forman parte del inconsciente colectivo esperan, evalúan y hacen test sobre cómo es nuestra maternidad. Al igual que nosotros lo hicimos con nuestros padres, hacemos estos test porque cogemos a nuestra madre y la confrontamos con el arquetipo vigente, el que ustedes consideren. La Virgen, Madame Pelé, cualquiera. Esa comparación, ese movimiento comparatorio se vuelve algo profundamente doloroso, profundamente angustiante, porque hay una negación de la emocionalidad femenina. Ahora después vamos a hablar del varón. Entonces, cuando digo que hay una negación de la emocionalidad femenina, no son todas, por no decir que no es ninguna, las mujeres que se dan permiso de hablar de cómo se sienten como madres. Todas sienten la obligación de decir: nos sentimos bendecidas, gratificadas, es lo mejor que nos ha pasado, es lo único bueno, eso, mis hijos son mi vida. Y no estoy diciendo que eso no sea así. Estoy diciendo que en la primera etapa, como madre, no puedo estar sintiendo esta emocionalidad porque eso sería insanidad. Si yo voy a parir a mi hijo y mi hijo al nacer genera que me tengan que hacer un piquete o que se me desgarren los músculos y me tienen que coser o reconstruir, no voy a sentir, cuando tengo a mi hijo en mis manos, amor, voy a sentir responsabilidad, compromiso. Todo eso ese es el debería que hay detrás
en el inconsciente colectivo, pero en ningún sentido es lo que yo siento o debería sentir, porque además si lo siento, hablaría de insanidad. ¿Cómo voy a sentir esto si acabo de salir del dolor? ¿Puede una madre estar tan adormecida y disociada de sí misma que ni siquiera pasa por ese momento de dolor? Sí, sí puede. ¿Puede esa madre disociada sentir cuando ve a su hijo un amor profundo? También. Que sea real es otra cosa, pero también lo puede sentir y creerlo. El amor es algo que se construye, no viene en el conflex. Entonces, si además de que pasé por dolor, debo sentir que ese amor está ahí intacto, por supuesto que voy a sentirme distanciada y voy a sentirme mala madre, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es fundamental entenderlo para poder entender también mi relación con mis padres. Cuando yo paso por ese proceso y soy capaz de aceptar para mí la posibilidad de que mi experiencia de maternidad no tiene ni por qué ser maravillosa, ni por qué ser una bendición. No, eso va a ser después. Después va a aparecer ese proceso. Pero el parto por sí mismo, más allá de que nosotros biológicamente no deberíamos tener dolor porque estamos preparadas biológicamente para que nuestras caderas cedan y el bebé pueda nacer sin dolor, hemos estado atadas durante tanto tiempo a la culpa y a la insuficiencia de las mujeres como madres, que la mayoría de las madres está pariendo con dolor. Esta es una condición psicobiológica que no se ha logrado explicar, porque biológicamente nosotros tenemos la capacidad de parir biológicamente, pero psicológicamente, si no nos duele, si no hay un proceso de dolor, no vamos a estar contentas. Esto también incide, este papel tapiz que está y que forma parte del inconsciente colectivo, incide en que tampoco nosotras como mujeres se nos dé permiso o nos demos permiso de preguntarnos si queremos ser madres o no queremos ser madres. Difícilmente oímos una mujer con una voz fuerte y segura que dice que no quiere ser madre y que entiende cuáles son los argumentos para que no quiere ser madre. Normalmente las mujeres que dicen que no quieren ser madres van a ir a argumentar que socialmente es un momento difícil para el mundo, que no quieren llenar el mundo de más niños maltratados, que hay niños en el mundo que necesitan más acompañamiento, pero todos estos argumentos son argumentos esperados y sostenidos por el mismo mito del arquetipo. La mujer necesita aprender a cuestionarse qué es verdaderamente lo que quiere y lo que cree. ¿Por qué esto se vuelve tan determinante? Esto se vuelve tan determinante porque esto es lo que va a determinar, valga la redundancia, la alegría, el afecto, el amor y la conciencia que como madre cada uno de nosotros va a tener. Nosotros como madres, nosotros como madres, entramos a la maternidad llena de ilusiones y de expectativas que no se cumplen. Nadie nos habla, y esto es muy simpático, porque nos hablan de muchas cosas. Nos hablan de cómo se va a parir, del momento maravilloso en que el hijo nace y lo podemos ver y nos asombramos de ese momento. Nos hablan de la satisfacción que se siente cuando nuestros hijos van creciendo y se van haciendo adultos y los vemos como adultos. Nos hablan de todo eso, pero no nos hablan de las malas noches. No nos hablan del cansancio, no nos hablan de que muchas veces durante ese proceso vamos a estar agotadas y vamos a decir, ay Dios, no podríamos hacer que viniera una niñera y se hiciera cargo de aquel niño que ya no aguanto. Y lo estoy queriendo, eso no tiene nada que ver con el amor, tiene que ver con el cansancio. Pero no hay nadie que me prepare para eso. Porque además
conforme los padres van siendo más grandes y mayores, sentimos la obligación que se mezcla con el deseo de que nuestros hijos se reproduzcan y de alguna manera loca, esos nietos van a venir a ser el disfrute de los padres que, sintiendo una gran responsabilidad, fueron con sus hijos estrictos y ven en los nietos la posibilidad de ser sencillamente abuelos alcahuetas, que es como deberían ser los abuelos, abuelos que amen, que acompañen, que estén ahí. Sin embargo, ese permiso no nos lo damos cuando somos madres. Ahora, ¿qué pasa con los padres? Los padres, bueno, dentro de todo este proceso de madres y padres, las madres se sienten en alguna parte las dueñas de la maternidad y la paternidad. Uno de los momentos más difíciles es la sensación de exclusión que tienen aquellos padres que quieren ser padres activos. Como la madre es la que amamanta, aquel acto de amamantamiento genera un lazo vincular profundamente fuerte y determinante y hace que aquel niño sienta un vínculo con aquella madre que lo provee de comida. Pero al mismo tiempo, y esto es fundamental entenderlo, pero al mismo tiempo siente con esa madre una gran conexión de sobreviviente y de dependencia. La madre aprovecha esa sensación para generar ese vínculo aún más y hacerlo único y exclusivo. Va a reclamarle al padre que no está participando, pero tampoco lo deja participar. Yo conozco varias madres, por ejemplo, que han decidido no sacarse su leche de las mamas para llenar algunos chuponcitos, y en alguna parte, por lo menos una de ellas una vez me dijo, es que si yo hago eso, mi esposo se puede quedar con mi bebé, y si se queda con mi bebé le va a dar la leche mía en un chuponcito. Y yo le decía, ¿y cuál es el problema? Y ella me decía, porque eso es lo único que me pertenece a mí. Él estaría invadiendo mi espacio. Las madres también, al momento del nacimiento, como estamos sobrevaloradas, comenzamos a desarrollar y a llenar esa sobrevaloración de hechos que terminan siendo reales, donde la madre es profundamente determinante. No en vano, gran parte de la violencia masculina que se vive hoy tiene que ver con aquello que el hombre siente con respecto al poder en manos de la mujer, que no sabe determinar. Si yo soy la persona que amamanto, si además soy la persona que educo, si voy a darle los valores al hijo o a la hija y además lo voy a enseñar a relacionarse de alguna manera, el poder que yo estoy ejerciendo en ese momento habla del poder con el que que se está esparciendo por el mundo. El poder de la educación de la madre a sus hijos. Y eso sí pasa en todo el mundo igualmente. En Oriente, en Occidente, pasa de la misma manera. El poder de la mujer al poder pasarle a través de todas sus formas al hijo sus creencias es de un alto nivel de dominancia. Entonces, el padre que se ha sentido excluido hasta este momento comienza a relegarse a ser el proveedor, el que trae la comida a la casa, aún más allá de que la mujer lo haga también, pero cumple ese papel y se siente en la posición de exclusión. Este padre, por supuesto, se resiente con el hijo, diría Jorge Bucay, porque se resiente con el hijo porque no tiene con quién más resentirse, se resiente con el hijo porque lo aleja de la madre, que es su esposa, y posteriormente aquellos que venían
a solidificar la familia, a solidificar el vínculo entre madre y padre, en lugar de solidificarlo, se convierten en obstáculos que además no se pueden quitar porque son sangre de nuestra sangre y no está permitido socialmente tener estos sentimientos. Entonces, la culpa se adueña del padre y los hombres en general gestionan su culpa de una manera bastante diferente. El hombre gestiona su culpa alejándose, la mujer gestiona su culpa sacrificándose y sufriendo, y esas diferencias se ven fuertemente arraigadas en el vínculo madre y padre. ¿Qué pasa con nosotros, los hijos, frente a esos vínculos? Si nosotros tenemos un modelo de padre como el que acabamos de hablar, o si tenemos un modelo de padre diferente, que es más participativo, que nos da de comer y además nos viste y nos baña en la mañana, la crítica social hacia la madre va a hacer que aquel niño se sienta carente. Y ahí es donde comienzan los problemas. Porque esa desvinculación que se genera entre el padre y la madre, más allá de que se tengan un buen vínculo de pareja, esa desvinculación hace que el hijo se sienta muchas veces en la responsabilidad de mantener unido aquel matrimonio haciendo lo que sea necesario. Y lo que sea necesario es llorar más de lo desmedido, levantarse más de lo que tiene que levantarse en la noche, enfermarse, hacer berrinches. Y el ego del hijo salta inmediatamente cuando siente que hay un ambiente de inseguridad familiar y comienza a generar actitudes para llamar la atención de los padres. Muchas veces los padres ni siquiera pueden resolverlo. No lo pueden resolver porque no lo pueden reconocer. Si nosotros comprendiéramos que nuestros padres están ahí porque su vehículo está generando la materia y la información que se requiere, los códigos que se requieren para que yo también tenga un vehículo para funcionar y que su capacidad plena es esa y que las necesidades afectivas, psicosociales, psicobiológicas, neuroemocionales no le pertenecen porque cada uno de nosotros tiene que gestionarlo de manera diferente y que no tenemos que heredar la culpa ni el pecado. Nosotros seríamos más libres, estaríamos más agradecidos con nuestros padres, porque entenderíamos que sin tener por qué ellos amorosamente han prestado sus vehículos para proveernos a nosotros de un vehículo, pero que nos van a dar lo que nos pueden dar. Ellos no pueden dar lo que no tuvieron. Y en general, los padres nos dan lo que tuvieron de manera amorosa y desinteresada. Antes, esto era como un mandato. Los padres van a querer a los hijos de manera de verdad amorosa y desinteresada. Los hijos no van a querer a los padres de esta manera por suerte. En los hijos siempre hay un interés hacia los padres porque los padres son y han sido los encargados de permitirles sobrevivir. El interés de los hijos hacia los padres es un interés de sobrevivencia. El amor de los padres hacia los hijos es incondicional y es el único amor incondicional que existe. Este vínculo con los padres se vuelve tan determinante e importante que nosotros abdicamos muchas veces de nuestros padres y esa abdicación lo único que genera es que el impacto de su energía sea mayor sobre nosotros. Aquellos de nosotros que no hayamos podido resolver los vacíos que creemos que nuestros padres tienen, o sea, las facturas sin pagar que nuestros padres tienen de acuerdo a nosotros, esas facturas que yo fabriqué, reconocí, ideé o me creé,
las voy a cobrar en mis relaciones con mis hijos, con mi pareja, con mis compañeros de trabajo y con mis jefes. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando nosotros no aceptamos la simpleza y la pureza del vínculo con los padres y lo queremos teñir de vacíos, más allá de que hayan acciones, no podemos tomar nuestra vida y crecer con ella con nuestras propias alas. Algunos o muchos de ustedes o de otras personas van a poder decir, sí, pero yo tuve un padre que me castigaba, Marieta. Es muy difícil que vos vengas a decirme que yo le agradezca a mi padre su participación para que yo tenga esta vida cuando era capaz de golpearme, de abusarme sexualmente, emocionalmente, psíquicamente, físicamente. Y yo lo único que quería era alejarme de ellos de alguna manera. Nosotros no tenemos que querer a los padres. Como hijos, nosotros no tenemos que querer a los padres. Tenemos que respetar su función. Su función era parirnos. Y a partir de ahí, nuestra vida, y ya ahora les voy a decir algo en lo que ustedes pueden estar de acuerdo o no, y nuestra vida va a estar teñida por aquella escogencia que nosotros hicimos de padres. Ninguno de nosotros tiene padres al azar, nosotros escogimos los padres que tenemos, contratamos con ellos el servicio que ellos nos están dando y no contratamos nada más. Porque si nosotros hubiéramos tenido claro las necesidades que íbamos a tener, no habríamos contratado los padres que tuvimos. Habríamos buscado padres mucho más aptos, con mayores capacidades amatorias, más capacidades limitantes, más capacidades afectivas, para que se llenara todo aquello que yo creo que necesito. Y aquí hay dos ideas que necesitamos perdonarnos, y es una, la idea de que el otro me puede llenar o me puede dar algo, más allá de lo que ya nos dio. Y dos, la idea equivocada de que tenemos que amar a nuestros padres. Es importante entender que el amor que yo le puedo dar a mi madre o a mi padre es una bendición para mí, porque yo decidí amar a alguien, pero no es una obligación. El respeto es un deber, porque si yo respeto y honro el vehículo a través del cual mi vida vino, yo me voy a respetar y me voy a honrar a mí. Es a mí a quien le toca hacer la labor de darme el amor, el afecto, la atención y el cuidado que hasta aquí mis padres no me dieron porque no sabían, no querían, no podían o todas las anteriores. Es válido tener padres así, claro que sí. Yo los escogí así. Yo escogí exactamente esos padres que no me iban a poder dar nada de esas cosas para que yo descubriera, y esa es la función del contrato, para que yo descubriera que yo no necesitaba a esas figuras porque me tenía a mí mismo y que era yo el responsable de mi propia felicidad. ¿Qué otra cosa o para qué otra cosa están los padres ahí? Los padres están ahí para mostrarnos el camino. Muchas veces, y esto es importantísimo que lo evalúen y lo sientan, muchas veces nuestros padres pasan por procesos dolorosos, angustiantes, tristes, para que nosotros ya no pasemos por ello. Por ejemplo, si yo hubiese tenido un padre alcohólico con grandes angustias y ansiedades, desde el punto de vista del alma, mi padre pasa por esa experiencia para que yo no la repita. Cuando yo coloco mi vacío, porque mi padre resulta que nunca llegó a la casa temprano, siempre estaba con tragos o lo que fuere, entonces yo coloco el vacío que yo sentí porque no tuve un padre presente, lo coloco en mi padre otra vez y no lo coloco en mí. ¿Qué quiere decir colocarlo?
lo coloco en mi padre, quiere decir es que papá, ¿cómo es posible? Nunca me diste A, B, C, H y D. Y papá no me va a poder dar A, B, C, H y D. Va a intentarlo, pero no me lo va a dar. Pero se va a sentir culpable, se va a sentir insuficiente, se va a sentir incapaz. Y igual el vacío va a quedar en mí porque él no me lo puede llenar. Si yo en lugar de eso cojo el vacío que reconozco y digo, bueno, a mí lo que me faltó fue afecto, fue atención, fue cuidado. Esto yo me lo voy a dar a mí mismo. Yo me voy a dar a mí mismo aquello que no pude recibir de mis padres porque no estaban capacitados. Pero además de eso, voy a honrar a mis padres. ¿Qué quiere decir esto? Yo gestiono mis propias carencias y me hago cargo de mí mismo, pero al mismo tiempo honro a mis padres y agradezco la vida que me dieron para que ésta pueda seguir adelante. Si ese fuera nuestro movimiento, nuestra vida estaría fluyendo libremente, porque dejaríamos de estar viendo para atrás para culpabilizar a aquellos que están atrás por lo que no podían darme. Es como culpabilizar a alguien que no tiene ojos porque no ve. Si el otro no me dio lo que no me podía dar, no me lo dio. Marieta, pero es que sí me lo podía dar porque sí quiso a Juan, a Jorge, a Enrique o a Felipe, pero a mí no me quería. Yo cuando oigo estas cosas tan absolutas, siempre me cuestiono muchas cosas y una de ellas es, ¿qué te hace pensar que sí quería a Juan, a Jorge y a Felipe? ¿Qué es lo que vos crees que pasa con vos? Que vos tenés derecho a evaluar los sentimientos de otro individuo y que solo él siente. Es que él un día con tragos me dijo que no me quería. Y vos tomaste en cuenta que él andaba con tragos ese día. Vos te has sentado en el lugar del hijo a evaluar la función del padre para sentirte cómo. ¿Cuál era la necesidad de hacer este test? ¿A quién querés responsabilizar de la vida de la que no te has responsabilizado? Entonces, cuando nosotros aprendemos esto, aprendemos a su vez que nosotros tenemos que gestionar aquellas cosas que no recibimos. No es función, ni siquiera es deber del Padre darnos aquello que Él no sabe cómo dar y menos cómo reconocer, si es que lo tuvo. Pero por otro lado, y esto es importante que se los diga, si yo me coloco en un lugar o me siento en un lugar donde yo pienso que mis padres podrían amarme más, deben haberme amado mucho, porque si no yo no podría extrañar aquello que no conozco. Entonces, ustedes deberían, como yo, deberíamos tener cuidado a la hora de evaluar a nuestros padres. Nuestro trabajo es tomar la vida que ellos nos dan como una bendición y partir de esa bendición que la vida nos da para pasarla a nuestros hijos y asumir posteriormente el lugar que antes tuvieron mis padres con respecto a mí, ahora asumirlo yo con respecto a mis hijos. Si eso lo hacemos adecuadamente cada vez más, voy a poder reconocer mi emocionalidad, voy a saber cuando estoy cansada, cuando no estoy cansada, cuando tengo ganas de cuidar al nieto o no cuidarlo, cuando tengo ganas de salir a pasear con mis hijos o no salir. Voy a verme en la disyuntiva de reconocer mi emocionalidad y mis quereres frente a mi hijo. Y entonces, al descubrir mis quereres y mis necesidades frente a mi hijo va a ser cada vez más independiente y más seguro, porque él aprende por ejemplo, por repetición. Él aprende, si yo me quiero, mi hijo se quiere. Si yo me doy el primer lugar, él se va a dar el primer lugar. Si mi padre y mi madre se aman, se besan, se abrazan y son afectuosos entre ellos, yo voy a extrañar el afecto, pero lo voy a extrañar y lo voy a gestionar. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy el que voy a ir a dar el afecto a mis padres,
a mi madre un abrazo, a mi padre un abrazo, a los dos juntos, voy a poder movilizarme hacia mi padre para que mi padre me dé aquello que yo necesito. ¿Qué tan importante es a estas alturas de la vida conocer la historia de mis padres? La historia que no se conoce se repite y cuando se repite cada vez duele más. Las historias están hechas para pasar como la vida de mano en mano. Mis padres me dieron la vida a mí, yo le di la vida a mis hijos y con ellos está mi historia. Entonces, este proceso de pasar mi historia, de pasar mi vida, de pasar mi energía, de cuidar a mis hijos debieran sentirlo, reconocerlo, agradecerlo y posteriormente prepararse a través del ejemplo para que ellos el día de mañana puedan ser buenos padres. ¿Qué pasa, Marieta, si yo no conozco a mi padre? ¿Qué pasa si no conozco a mi madre o a mi padre? ¿Qué pasa si soy una persona adoptada? Si estas condiciones se dieran o se estuvieran dando, es importante comprender que este proceso también fue contratado. En algún momento yo contraté, y eso quiere decir que hice un contrato con un alma para que a través de esa alma naciera el vehículo a través del cual me muevo, y también contraté que hubiese un padre de acogida, nosotros no le llamamos adoptado, que hubiese un padre de acogida que acoge a aquel niño y lo convierte en o niña y lo convierte en un adulto como su madre. ¿Qué pasa con el amor mío por ese padre o esa madre que me dio en adopción? Absolutamente nada. Seguramente si tu madre de acogida te enseñó a amarte a ti mismo y has podido desarrollar fuertemente un amor por vos, seguramente vas a ser una persona muchísimo más comprensiva y vas a comprender por qué tu madre biológica te dio una adopción. Lo vas a terminar agradeciendo y vas a terminar limando aquella aspereza. Si eso no es así, y por el contrario tengo una madre que me pone contra el padre, lo que pasa en ese caso es que la herida va a profundizarse más y a mí me va a costar adaptarme cada vez más. Si es al revés y es mi padre el que constantemente me está diciendo cosas de mi madre, igualmente yo voy a perder la confianza en las mujeres en primera instancia y posteriormente en los hombres, porque no voy a entender por qué mi madre se queda con mi padre si mi padre me habla mal de ella. Entonces, las demandas de los hijos, todas son egocentristas y narcisistas. Los hijos pequeños hasta la adolescencia, ya entrada bastante adelante, esos hijos normalmente todo lo que pasa tiene que ver con ellos y todo va a volver donde ellos. Entonces, ahora que somos adultos, mi relación con mis hijos es como un espejo de mi relación como hija de mis padres. Muchas veces vamos a ver que nuestros padres tenían muy buena relación entre ellos y con nosotros, y eso lo que va a generar es que nosotros tengamos una muy buena relación con nuestros hijos y con sus hijos. Y así la función básica del árbol genealógico, que es aprender y enseñar a través de la repetición y de lo que se llaman los campos electromagnéticos, también va a comenzar a bajar como información para cada uno de nosotros y nos va a permitir transportarnos de esta manera, con mayor libertad y mayor amor. Puede esa falta de amor hacia los padres, puede cambiar en algún momento, va a cambiar en el momento en que usted crezca, no en que sus padres cambien. Si yo sigo esperando que mis padres cambien para amarme yo, es una espera tonta porque no tiene ninguna función, no va a cumplir ninguna función. Si a pesar de que yo evalúo inadecuadamente, porque a mí no me toca valorar a mis padres, evalúo a mis padres y considero que mis padres son A, B, C, H y D, y a pesar de eso y de que lo que siento en mi corazón, soy capaz de amarles y de aceptarlos,
Eso se llama dignificar el amor, y al dignificar el amor, el ejercicio de gestionar lo estoy haciendo cada vez más fuerte. Cosas importantes que tienen que quedarles claro es todo aquello que yo no soluciono con mis padres se va a ver reflejado en mis relaciones vinculares. Relaciones vinculares como esposo, hijos, compañeros de trabajo o jefes. Esas relaciones vinculares van a estar teñidas del vacío que yo creo que tengo con el amor de mis padres, de la acción de mis padres y de mi respuesta a la acción de mis padres. Todo eso que se conforma va a teñir estas nuevas relaciones, porque así es como nosotros nos relacionamos. Nosotros nos relacionamos pasándole a otros las facturas que los primeros no pagaron. Entendiendo todo esto, la primera relación que ustedes tienen que sanar es la relación con los padres. ¿Qué significa sanar la relación con los padres? Significa que yo me imagino a mis padres detrás mío, no delante mío, detrás mío, siento el soporte que ellos me dan y también siento el empujón para que yo tenga una vida plena. Eso es una parte. La otra parte es, haciendo este mismo ejercicio, recitar una oración donde yo les digo: queridos papá y mamá, ustedes son lo único para mí y les doy un lugar de honra en mi corazón. Si nosotros logramos hacer esto diariamente, al principio podríamos no creerlo, pero poco a poco esto se va a ir instalando más y más fuerte hasta que comience a ser como una programación neurolingüística que va a ir modificando mis sentidos. Si yo siento el respaldo de mis padres, si siento que detrás están estructurados sosteniéndome, yo puedo saltar hacia adelante al vacío y ejercitar mis alas y seguramente irme. Si además de eso mis papás me pueden decir que confían en mí, va a ser maravilloso. Pero si yo no tengo la estructuración atrás, si mis padres pasaron toda su vida discutiendo, teniendo problemas entre ellos y se olvidaron de mí, yo no tengo esta estructuración atrás, entonces el proceso de independencia me va a costar muchísimo porque me veo a mí mismo incapacitada como estoy viendo incapacitados a mis padres. Este es el proceso entre padres e hijos, es un proceso complejo pero hermoso, es un proceso de profundo amor y de abandono de las ilusiones y las relaciones especiales por relaciones verdaderas de amor. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, si algo no les queda claro, si quisieran poder compartir esas preguntas, yo se los agradecería y por supuesto están todos invitados a participar. Ok. ¿Qué significa que le den estructura al hijo? Ok, Rebe está haciendo una pregunta que me parece importante. ¿Qué significa que le den estructura al hijo? Darle estructura al hijo quiere decir que le estoy haciendo, le estoy generando, como se hace en una casa, un respaldo emocional, afectivo, moral y ético. O sea, que yo le puedo decir a mi hijo, esto es lo que yo creo en esto, estos son mis valores, así es como funcionan. Pero además, aunque penses y creas diferente a mí, nosotros estamos detrás, te estamos sosteniendo, tenés la solidez que vos podés tomar de nosotros para que te puedas independizar. Esa estructura detrás es una estructura que antes se tenía mucho, basada en modelos familiares muy complejos, porque había padres muy tiránicos, pero si había algo que uno sabía en aquel entonces con aquellos padres tiránicos era lo que sí se podía hacer y lo que no se podía hacer. Ya te contesto, Ali. Entonces, con esa claridad, yo me podía parar mejor en mi vida. Cuando comienza a hacer de la psicología algo muchísimo más al alcance de la mayoría de gente, lo que comienza a pasar es que muchos de esos valores que estaban detrás de cada uno de nosotros se comienzan a debilitar, a suavizar y no son sustituidos por nada. Entonces,
Los chicos nacen sin límites. Vivimos en una era en la que los padres tienen miedo de establecerle límites a los hijos, porque temen que los hijos se vayan de la casa, porque temen las consecuencias de aquel límite que se está estableciendo. Entonces, no estamos cumpliendo con nuestro papel. No somos capaces de decir, para mí es más fácil dejarlo que él se vaya y no ponerle límites porque eso es más fácil, pero mi deber, el contrato que yo firmé con esa alma, es que él iba a tener una estructura detrás, una estructura de límites, de claridad, de movimiento, de metodología, todo. O sea, aquel niño que siente, que sabe qué es lo que mamá siente por él, o sea, que reconoce el amor que mamá puede tener por él, pero al mismo tiempo sabe cuáles son las reglas de la casa, se da cuenta que todos las cumplen, se da cuenta que hay una comunidad que por el bien común genera las cosas, y todo eso va dando como un entramado detrás del niño hasta que llegue a ser un adulto sobre el que él se echa para atrás y se impulsa para poder saltar al vacío y activar sus propias áreas. Ale, si sos tan amable, mi amor. Marieta, me surge la duda, perdón, ¿me escucha? Sí, claro, mi amor, te escucho Gracias. perfecto. Ahora usted mencionó que los padres facilitan sus propios vehículos de una manera amorosa para poder nosotros tener el vehículo. Y ahí me surge la duda, ¿qué pasa cuando es producto de una violación, un niño, una persona? Aquí va a ser importante al entender dos elementos que son fundamentales. Y aquí me van o sea, lo que voy a decir puede generar, es un poco disruptivo. Primero, yo tengo que entender que yo tengo este acuerdo. Y eso es muy complejo. Cuando yo soy producto de una violación, que alguien me venga a decir que yo soy producto de un acuerdo que hice en otro plano, eso se vuelve muy complejo. Pero más complejo es dejarlo en el lugar de la victimización, porque en el lugar de la victimización no tengo nada para hacer. O sea, como víctima no puedo hacer nada. El hecho que sea dentro del modelo de violación no quiere decir que no existiese amor ahí. Y voy a dar un ejemplo. Este es un ejemplo de la vida real. Ella es una chica que es violada hace mucho tiempo. La madre decide quedarse con el hijo porque eso es lo que la hace ser bien vista socialmente. La hace quedar bien con el sacerdote o el pastor de su iglesia, la hace verse a sí misma como una víctima de cara a sus padres y decide continuar con el embarazo. El embarazo se genera, nace una bebé, como suele pasar en estos casos, y esa bebé, por más que la madre quiso, ella no puede darle la bienvenida a esa bebé. No logra darle la bienvenida, mientras que los padres estuvieron, los padres de ella, o sea, la abuela de la niña, todo fue mejor para la niña. Pero al final, el acto egoico de la madre de no decir, no soy capaz de perdonar esto, más allá de cualquier contrato, no soy capaz de perdonar esto, y de interrumpir la llegada de ese hijo. Por el contrario, se trae un hijo al mundo en el que se van a depositar todas las deudas que el padre de esa criatura no pagó. Entonces, esto tiene un tema complicado. Pero por otro lado, y este también es un caso real, ella es abusada sexualmente, violentada sexualmente, y a pesar de ser violentada y estar embarazada, decide llegar a término con el embarazo y lo hace desde el lugar amoroso, no desde el lugar de la víctima.
Lo hace desde el reconocimiento que ese es un acto que fue fortuito porque pudo haber sido ella, como pudo haber sido la persona que estaba detrás o la mujer que vino detrás, que ese bebé quedó ahí por alguna razón, que además nació de ese padre y de esa madre por alguna razón, y ella muy amorosamente decide llevar a término el embarazo y amar a su hijo lo mejor que puede. Para poder hacer eso, ella tuvo que salirse del lugar de víctima y darse un amor, un afecto, una comprensión que hasta ese momento no había tenido y poder llevarlo así hacia ese lugar y bendecir a su hijo, a su hija, con esa decisión que ella tomó. Entonces, en el primer caso, hay un rechazo y un manejo egoico de la situación. En el segundo caso, el amor sigue estando presente porque la madre que toma esa decisión y lo hace alegremente, vitalmente, con entusiasmo, lo está haciendo amorosamente. Te contesté la pregunta, Ale. ¿Ok? Ale, ¿te quedó Sí, alguna sí, duda? muy claro, muy claro. Muchas gracias, Marieta. Con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una, A ver, con mucho gusto. con respecto a los primeros días con el bebé, Ujú. ¿de qué forma o qué cosas podrían hacer que se involucre el padre para que desarrolle también esa conexión que logra, por ejemplo, la lactancia o el mismo embarazo, eh, digamos, en ese nivel, algo tan fuerte y poderoso como ese vínculo? Ok, aquí hay varias cosas que se pueden hacer. La primera tiene que ver con la conciencia de la madre. Muchas madres, especialmente las madres modernas, eh, a nosotros los más viejillos, nos está tocando asistir a madres que quieren participar al padre de la, valga la redundancia, maternidad y paternidad, pero en el fondo, en su interior, creen que el padre no está capacitado para hacerlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es que yo tengo que revisarme en mi interior y reconocer cuáles son mis limitaciones para aceptar la participación del padre. ¿Okay? Que yo acepte mis limitaciones no quiere decir que no vaya a involucrar al padre, quiere decir que acepto mis limitaciones, que las siento y que si hago un buen trabajo hasta el final, ¿qué quiere decir esto? Que me pregunto qué es lo que estoy sintiendo, por qué siento esto, qué es lo que pasa, por qué creo que él es incapaz. Si yo hago esto y lo hago genuinamente, el padre va a tener una bienvenida a la par mía para criar a mi hijo. Segundo, hay acciones físicas importantes. El hecho de que papá bañe al bebé o a la bebé, el hecho de que papá pueda dormir a la bebé, lo acostumbren a que puede alzarlo mamá o puede alzarlo papá. Y después de los 6 meses, tener la posibilidad de sacar la leche de la mama y permitirle a papá que se haga cargo del niño. Eso va a ser fundamental porque eso va a hacer que papá se sienta partícipe. Y partícipe quiere decir que cambie mantillas con caquita, que bañe al bebé, que le limpie el fondillito, que le dé la leche, que lo coloque, sobre todo, y esto se los voy a decir de una manera porque esto yo lo viví, que se lo ponga en el fular y lo pegue a su corazón de frente. Es impresionante el lazo vincular que genera el bebé con el padre si lo hacemos así. Entonces, estas funciones las puede cumplir el padre sin detrimento de las funciones que cumple la madre y lo podemos integrar de una manera muchísimo más activa. No sé, Alejandra, si te contesté. Claro que sí, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Aquí tenemos una pregunta. ¿Qué podemos hacer para manejar sanamente la separación que se da
con nuestros padres cuando crecemos y empezamos a buscar nuestra autonomía. Cómo romper con el vínculo dependiente que los padres han construido con sus hijos sin romper con la cercanía. Maravillosa pregunta, de verdad, maravillosa pregunta. Lo primero que necesitamos entender es que la separación no existe. Todos tenemos miedo de la separación porque juramos que la separación es algo real. Cuando yo aprendo y entiendo que yo, mi esencia, es un ser vinculado a todos los demás seres, no voy a tener temor de la separación porque entiendo que aquella unicidad no se va a romper. Por el contrario, se va a fortalecer en la individualidad. Yo sé que pareciera una contradicción lo que estoy diciendo, pero no es así. Cuando yo no le tengo miedo a la separación, mis hijos no le tienen miedo a la separación. Sin embargo, vamos a hacerlo hacia los padres y después hacia los hijos. Sin embargo, yo necesito comprender que en mi familia, yo como madre necesito comprender que en mi familia, primero que mis hijos, y oigan lo que voy a decir, primero que mis hijos está mi relación de pareja. Porque de mi relación de pareja con el padre de mis hijos, viene una relación sólida de mis hijos conmigo. Si yo no he logrado eso y he puesto a los hijos en el lugar inadecuado de que estén por encima de mi pareja, inevitablemente estoy generando una factura que le voy a cobrar a los hijos el día de mañana porque voy a esperar, más o menos es así el pensamiento inconsciente, si yo perdí a mi pareja porque te di un lugar a vos, ahora a vos te toca quedarte conmigo porque ni modo, o sea, eso es lo menos que esperaría de vos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No hacer eso. Comenzar a darle un lugar a mi pareja. Pero ¿qué puedo hacer con mis papás? Yo, Marieta, soy una mujer grande que tengo un esposo y mis papás me demandan, me llaman, me buscan. Tengo que aprender a poner límites. Tengo que aprender a decirles a mis padres, no mamá, hoy no puedo ir, no papá, hoy no puedo ir. Sí me gustaría, qué bueno que estás bien, si querés, y esto quiero decírselos como un consejo. Cuando sus padres envejecen, y esto lo he oído de muchos padres ancianos, no hay nada peor para un hijo, para un padre que un hijo se lo lleve a vivir en la casa de él. Porque ese padre entra a la casa de ese hijo como un ciudadano de segunda categoría, porque entra, se invierte, la jerarquía se invierte y aquella persona mayor entra a la casa del hijo, a hacer lo que el hijo dice. Entonces, el padre se siente humillado. Amén de que ese hijo no va a quedar bien ni con sus padres ni con sus hermanos. Entonces, ¿qué hacemos? Para tratar a esos padres dependientes, porque son mayores, busquemos la posibilidad de que tengan autonomía. ¿Qué quiere decir eso? Un pequeño apartamento, un lugar donde haya una persona que los acompañe y nosotros, por el amor que nosotros les tenemos, vayamos donde ellos a visitarlos o los invitemos a nuestra casa a pasar el fin de semana, pero no como una obligación, sino como un deseo. Normalmente, si logramos hacer esto, las cosas que no se han sanado van a comenzar a sanarse. La mayor locura es pensar que me traigo a vivir a mi mamá conmigo para ver si acaso aquel vínculo que yo no logré generar ahora se puede sanar. Eso no va a pasar, eso no es así. Y en general lo que va a suceder es todo lo contrario. Eso en la relación hijos hacia los padres. Poner vínculos, ser compasivos, establecer los límites y fortalecer la autonomía de nuestros padres y darles su espacio es lo mejor que podemos hacer por ellos. Ahora, cuando vamos hacia los hijos, ¿cómo puedo yo como padre romper
la dependencia de mi hijo, ¿qué tengo que hacer? Si ya yo creo que hice todo lo posible. En realidad, si usted hubiera hecho todo lo posible, no tendría ningún hijo dependiente. Eso lo único que dice es que hay una visión que está en usted de su hijo como alguien incapaz de, ya sea porque lo veo irresponsable, ya sea porque lo veo infantil, ya sea porque creo que pobrecito él no puede, ya sea porque creo lo que creo. Entonces, una vez más, no hay que trabajar en el hijo, hay que trabajar en mi visión de ese hijo. Esa visión de ese hijo me va a permitir, y estamos hablando de la visión, ojo que no ha dicho nada sobre hablar, hablo solamente del ejercicio de la visión. Entonces, si yo cambio mi visión de mi hijo, si yo veo a mi hijo como un ser fuerte, poderoso, capaz, puedo inclusive, él va no solamente a tener independencia, sino que me va a permitir a mí como papá colaborar con él sin que sea un deber, sobre todo con los hijos adultos. Yo puedo regalarle a mi hijo porque tengo esa posibilidad de regalarle algo, pero no debo en ningún sentido hacerme cargo de darles algún estado, alguna situación, algo, pagarle la escuela de los hijos por completo. Esas cosas los abuelos no deberían hacerles, porque lo que hacen es desposeer al hijo de su lugar. Entonces hay que tener cuidado en cómo podemos hacer estas cosas. Tenemos que hacerlas amorosamente desde el respeto, no desde el irrespeto, entendiendo que el otro tiene un espacio y un tiempo para procesar las cosas. El amor y los buenos límites de manera asertiva puestos no van a romper la cercanía. Por el contrario, van a fortalecer el vínculo. Claudio, ¿le pude contestar? Maravillosamente, Marieta, muchas gracias. Para servirle, para servirle. Si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, esta es nuestra charla de hoy. La charla de hoy en 15 es al contrario, es de nuestros hijos, o sea, los hijos, cómo educarlos, cómo verlos, hasta qué edades, cuáles son los límites adecuados, cómo se pueden movilizar. Vamos a hablar de los hijos y los nietos, así que los invito con muchísimo entusiasmo a esta charla y espero que nos sigamos viendo y nos sigamos encontrando. Les mando 1000 bendiciones y les agradezco muchísimo, de verdad, que me hayan acompañado hoy. Tienen cada uno de ustedes un lugar en mi corazón y de verdad les agradezco muchísimo esta compañía. Muchas gracias y que Dios les bendiga muchísimo. Gracias. Hay una Muchas pregunta, gracias. que alguien pasó para no dejarla sin contestar. ¿Qué pasa con los hijos que por alguna situación regresan a la casa? ¿Cómo volver a salir? Viéndose posibles. Acabamos de hablar de que los padres tienen que ver a los hijos posibles. ¿Qué significa ver a los hijos posibles? Ver a los hijos posibles significa ver a los hijos capacitados, que pueden lograr. Pero si yo tengo o volví a mi casa porque me divorcié, porque tuve una situación personal que me hizo volver a mi casa, es mi deber, no el de mis padres, es mi deber gestionar mi independencia. ¿Cómo hacerlo? Como les acabo de decir, gestionando la independencia. Gestionar la independencia significa hacer un plan para tener independencia económica, que yo me pueda ir y que me garantice a mí mismo que no voy a volver solamente, voy a volver movido por el amor. Entonces, tengo que tener un plan para tener una recuperación económica adecuada, poder tener un espacio que sea único para mí y mi hijo o mis hijas o mi familia, pero es muy importante, sobre todo si se tienen hijos, que lo más pronto posible, se salgan de la casa de los padres para ir a vivir en su propio espacio. Las razones, muy simples.
Al igual que les decía al principio, que si yo llevo a mis padres a vivir a mi casa, yo estoy invirtiendo el proceso jerárquico, voy a querer que mis padres hagan lo que yo quiero que hagan porque están viviendo en mi casa. De la misma manera que eso pasa cuando yo invito a mis padres a vivir conmigo, cuando yo vuelvo a la casa de mi madre y mi padre a vivir con ellos, ellos también van a querer que se cumplan en la casa de ellos sus propias reglas. Y esta es la parte más importante, si yo llevo hijos y si están conmigo esos hijos, es muy factible que mis padres entorpezcan el proceso de relación con mis hijos, porque ellos se van a sentir con la capacidad, además sobrada, de asumir ellos esa paternidad y de una u otra forma, de manera directa o indirecta, desposeerme de la capacidad de paternalizar o maternalizar mi relación con mis hijos. Espero que te haya quedado clara, Dianita. Bueno, yo espero que Dianita no se haya ido y que haya oído la respuesta. Espero que estén muy bien, de verdad. Que Dios les bendiga mucho y espero verlos pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias.